para arrancar en tiempo y forma, sobre todo porque creo que el tema que traemos hoy a discutir, pues es un tema muy, muy interesante. ESG, nosotros le pusimos 101 porque creo que los que no somos expertos, y ahorita empiezo por presentarnos y demás, ¿no? Pero creo que los que no conocemos mucho el tema, y me incluyo en esos, es algo que todavía no logramos digerir e identificar, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Hay muchas cosas que faltan todavía por identificar, por desmenuzar, por detallar sobre lo que es, ¿no? ESG, ¿no? Muchas veces he estado en pláticas en las cuales no sabemos si son criterios, si es un reporte, si es una métrica, si es con qué se come, ¿no? Toda esta parte del ESG por las siglas en inglés o ASG por las siglas en español, ¿no? Que es ambiental, social y de gobierno corporativo. Pero bueno, ahora sí, ya con todo este chorro que me acabo de aventar introductorio, me encantaría ahora sí presentarlos, ¿no? Irving, una persona que conozco no de hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, yo creo que ya tenemos hablando quizá un año. Durante la pandemia cruzamos algunas llamadas, Irving, yo te conocí, recuerdo, la primera vez que te escuché hablar fue en un evento de Fibra Day, quizás hace un par de años. 2019. Exacto, y se me hizo muy, muy interesante lo que platicabas desde ese entonces, y incluso antes ya este tema se venía hablando, ¿no? Ya estaba en el real estate institucional, ya se veía en todo lo que era índices, ¿no? A nivel mundial, bueno, pues en economías mucho más desarrolladas este tema ya se venía, tocando y hablando, y fuiste alguno de los participantes del panel y me pareció absolutamente interesante, ¿no? Entonces, Irving tiene una larga trayectoria, sobre todo en el real estate institucional, obviamente de sus últimas experiencias en este ramo está la de participar en Sura, ¿no? Como líder del ASG o ESG en la estructuración de oportunidades de inversión, ¿no? Así lo describo yo ahorita, aunque tengo aquí tu perfil, Irving, me encantaría que tú nos ayudaras a complementarlo porque creo que es mucho más rico, ¿no? Más enriquecedor, por lo menos. Entonces, a mí me parece que eres uno de los, de los pocos especialistas que ha puesto manos a la obra tratando de lanzar iniciativas, o más bien lanzando iniciativas concretas en el tema de ASG, en la parte principalmente financiera, ¿no? Y muy encaminada en el sector inmobiliario, en la industria inmobiliaria institucional, ¿no? Entonces, veíamos el año pasado también la labor que hiciste empujando con el Consejo de Finanzas Verdes, todo el tema de incentivar, ¿no? A algunas de las instituciones a reportar bajo este tipo de criterios. Entonces, a mí se me hace que has pasado por momentos críticos, por momentos de mucho impulso, y evidentemente nos va a ayudar mucho platicar contigo, entender qué significa esto y, por supuesto, tratar de salir de esta charla pues con algunos conceptos más definidos, por lo menos, ¿no? Súper, un gusto, encantado de estar aquí. Gracias. Perfecto. Y por otro lado tenemos a Esteban Oñoro, también una persona que conozco de hace tiempo, considerado ya mi amigo. Espero que tú también me puedas considerar así, mi querido Esteban. Hemos participado en algunos temas, algunos proyectos. Evidentemente, la trayectoria de Esteban es igualmente rica en experiencia, ¿no? Sobre todo en la parte de data, ¿no? Ha estado muy involucrado con algunas empresas de talla internacional, MSCI, por ejemplo, algunas de ellas, Colliers International, evidentemente sigues colaborando con ellos, Esteban, de alguna u otra manera. Hoy, lanzando RHO Partners o Raw Partners, que a mí es algo que me atrajo mucho, ¿no? Para hacerte esta invitación. Me parece que también eres de los pocos valientes que se animan, al igual que Irving, a tocar estos temas desde una perspectiva mucho más técnica, lo voy a poner así, ¿no? Y sobre todo para el real estate institucional, que es lo que tú y yo conocemos, ¿no? Y cómo poder transmitir todo esto a
también a desarrolladores patrimoniales, porque lo platicamos hace tiempo. Hoy los desarrolladores patrimoniales no solo están compitiendo entre ellos mismos, sino ya empiezan a competir justamente con estos grandes jugadores institucionales, no solo mexicanos, no solo las fibras, no solo las Afores, que invierten en vehículos o que invierten en proyectos de inversión de alta escala, digamos, o de largo plazo, sino también con fondos y capitales extranjeros, ¿no? Que hoy son fondos igualmente fondos soberanos, ¿no? O bien fondos de pensiones con mucha fuerza, ¿no? Un respaldo financiero impresionante, un conocimiento técnico altísimo, ¿no? Entonces me parece, y eso a mí me alegra mucho porque México está caminando a pasos agigantados hacia esos terrenos, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos a dos personas que trataremos de exprimir el mayor conocimiento. Bienvenidos a los dos, Esteban, Irving. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, pues nos arrancamos entonces ahora sí, y me encantaría, yo lo planteaba de esta manera, lo planteaba un poco tratar de conocer primero lo que ustedes tienen o conceptualizan en la parte de ASG, ¿no? ¿Qué significan estas siglas? ¿Qué son? ¿Cómo se comen? ¿Desde qué perspectiva pudiéramos entender el análisis, ¿no? Y evidentemente todo esto llevado hacia el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, voy a plantear esto. Luego, a mí lo que me encantaría que siguiera, a reserva de lo que ustedes opinen, por supuesto, es la fotografía actual en México. Es decir, cómo hemos ido evolucionando en este tipo de métricas, cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, que no debe ser mucho más atrás, 5, 6, 7 años, máximo 10, ¿no? Cuando se lanza la primera fibra. ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cuál es la fotografía actual? Y me parece que creo que algo que en lo que debemos reparar es el futuro, ¿no? Y el futuro, y aquí me parece que ambos tienen muchísimo que aportar, particularmente Esteban, ¿no? Que trae algo muy, muy interesante en términos de tecnología, de data, para sobre todo empezar a medir el riesgo, ¿no? De algunos empresas, activos, diagonal también inquilinos para que reportan este tipo de métricas, ¿no? Entonces, eso es como yo en mi cabeza lo dividí, espero que estén de acuerdo y si no también podemos complementar con lo que ustedes traigan, pero yo empezaría con Irving. Irving, ¿qué significa ASG y cuál ha sido la evolución hasta el momento en México? ¿Cómo se ha vivido? Bien, pues el ASG es una tendencia principalmente para inversionistas, ¿no? Que no tiene mucho, tiene desde el principio de los 2000 que empezó, pero la explosión del ASG o del ESG pues, ha sido durante los últimos 5 años, ¿no? Ya también en países emergentes. ¿Qué es? Pues es la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo dentro de la toma de decisiones de inversión. O sea, es incorporar todos estos criterios de acuerdo a cuáles son relevantes para cada inversión, para cada empresa es distinta. Los consideras como inversionista, tratas de evaluarlos y bueno, eso afecta a los precios que estás dispuesto a pagar por una empresa, ¿no? A comprarla o a venderla. Hemos visto que cada vez tiene mayor relevancia, pues por varias cosas. Si empezamos desde la parte de gobierno corporativo, esto tiene mucho más tiempo. Si empezamos en 2001 con los escándalos de Enron, si te acuerdas, todas esas quiebras donde teníamos problemas de estructuras y de gobierno corporativo, decían, oye, ¿cómo es posible que las tengamos, no? Y vimos que realmente eso derivaba en fraudes y en externalidades negativas que quebraban empresas. Vinieron leyes como la ley SOX, donde esto se trató de componer. Pero bueno, de gobierno corporativo ya tenemos bastante historial. La parte nueva es la social y medioambiental. ¿Por qué? Por el cambio climático, ¿no? Que es un problema gigante. Si lo vemos en proporciones contra el COVID, pues es mucho más grande, es mucho más sistémico y es mucho más permanente. No se alivia con una vacuna, sino tienes que cambiar todo el sistema económico para llevar a un sistema de una economía baja en carbono. Entonces, esto se vuelve cada vez más relevante para los inversionistas y esta tendencia es incorporar, cuando analizas una empresa,
ver dos cosas, ¿no? Que es la materialidad doble. Es cómo estos criterios le van a pegar a la empresa, cómo la van a afectar. Es decir, en caso de real estate, que es uno de los más grandes contribuyentes de gases de efecto invernadero, pues probablemente, y en algunos países ya lo tienen, son impuestos al carbono, ¿no? En forma de, o precios al carbono, los carbon taxes. Entonces eso lo que hace es menos rentable tu edificio si no es eficiente. En temas sociales, pues bueno, si la gente no está cómoda, ¿no? Y ahora lo vimos con el COVID, ¿no? En lugares poco ventilados, pues eso también afecta el desempeño de un activo. Entonces nosotros incorporamos eso y vemos cómo afectan esos criterios a la empresa, pero también cómo la empresa afecta al medio ambiente y a la sociedad, ¿no? Tiene impactos negativos, positivos. Todo es una combinación, simplemente hay que tratar de mitigar esos impactos negativos. Y es el nuevo enfoque que antes eran las áreas de sustentabilidad que tenían las empresas. Lo que está cambiando en el real estate es que antes el área de sustentabilidad era tener una fundación que hacía algo nada relacionado con el core business de la empresa. Y ahora lo que ha jalado esta tendencia es decir, no, espérate, ¿cuál es tu core business? ¿Cuál es tu impacto a la sociedad, tanto positivo como negativo? ¿Y cómo lo mejoras? ¿Cómo lo arreglas? ¿Cómo vuelves tu negocio circular? Y eso es lo que está cambiando y que ahora se denomina como ESG, ¿no? Es una tendencia de... El ESG se habla más cuando es hacia los inversionistas y cuando lo hablas desde la empresa es más una estrategia de sustentabilidad integral, ¿no? Pero ahora ya todo se ha hablado como ESG. Ahora, y con esto acabo mi primera participación. Algo muy importante para el real estate, que podemos hablar, y me encanta hablar del medio ambiente porque el cambio climático es lo más urgente, pero algo que traemos, uno de los dolores del real estate institucional es el gobierno corporativo, ¿no? Y lo hablamos precisamente en ese primer Fibra Day en 2019, donde vino Sam Zell y dijo, guys, come on, arreglen sus estructuras, paren los conflictos de interés, porque así yo no voy a invertir en México. Básicamente es lo que dijo, y porque hay una clara desalineación de incentivos entre los equipos de management y los inversionistas. Y eso ha causado pues, una undervaluation crónica, ¿no? De los certificados de las fibras, por ejemplo, contra los net asset value. Y eso afecta desde luego todo el mercado. Si ves ahora, estamos en época de tasas mínimas, ¿no? De tasas de interés mínimas. ¿Por qué no vemos una explosión de levantamiento de capital, ¿no? De las fibras existentes, que sería lo más sencillo? Y es precisamente porque los inversionistas ya no quieren ver este tipo de estructuras externalizadas, y eso poco a poco se va arreglando con nuevos vehículos y mejores, como los que hemos visto últimamente. Quizás ahí paro. Oye, qué buenos temas en esta breve descripción. Y ahorita voy contigo, Esteban. En esta breve descripción tocaste, desde mi perspectiva, por lo menos dos temas bien interesantes, ¿no? Uno es el ESG o el ASG hacia el exterior y hacia el interior. Es decir, no existen intereses alineados, ¿no? Por la parte de operación, ¿no? De los vehículos hacia los inversionistas, ¿no? Entonces, esto está causando un resquemor bastante amplio, grande, que no va a llevar a nada, ¿no? Ya lo decías, ¿no? A lo mejor esto pues, provoca una disminución en el valor del activo, que al final de cuentas no le conviene ni al operador, pero menos al inversionista, ¿no? Entonces, ese tema está bien interesante. Y por otro lado, tocas un tema bien interesante y seguramente Esteban lo va a retomar, el tema de la transparencia. Y ahorita nos metemos más con ese tema porque es algo que nosotros llevamos como bandera, y bien como Sila. Tenemos este propósito que suena idealista, siempre lo repito, ¿no? Suena idealista y se han reído de nosotros a veces, pero es el tema de la transparencia del sector inmobiliario. Y con esta transparencia podemos llevar justamente a estos tres ámbitos el sector inmobiliario institucional para que sea algo mucho más abierto, justamente en donde quepan este tipo de criterios, ¿no? Con esto ya paso contigo, así mi querido Esteban. Platícanos un poquito de la conceptualización, evolución que has visto hasta el momento.
Mira, yo no puedo añadir mucho más a lo que Irving está contando de lo que es el ASG o el ESG, porque creo que ha tocado todos los puntos claves que definen, ¿no? Estos criterios, porque son criterios. Al final del día es qué acciones podemos llevar a cabo cada uno de nosotros en cada uno de nuestros negocios, en nuestra vida personal, para poder lograr ese objetivo que le estaba mencionando hace un rato, que es qué podemos hacer nosotros para apoyar en esa situación del cambio climático y cómo podemos cada uno aportar en ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosas están pasando con el ESG? Pues normalmente la gente lo identifica solamente con la parte medioambiental, ¿no? O sea, tú escuchas, y principalmente en el mundo inmobiliario, cuando se escucha ESG es, no, yo ya estoy certificado, yo ya tengo un edificio que es LEED, yo ya tengo tal, ¿no? Entonces, eso empieza a generar otro tipo de situaciones como las que estaba mencionando él de la gobernanza, pero si vamos a la parte medioambiental, que es los falsos verdes, ¿no? Es decir, un desarrollador o un propietario que dice, bueno, ya le puse una plaquita LEED a mi edificio en la puerta y me olvido, yo ya cumplí, ¿no? Entonces, evidentemente este es un ejercicio que empieza un día y que tienes que continuar. Y te lleva a la siguiente parte, que es cómo medir todo eso, ¿no? Que yo creo que es otro de los grandes retos que tiene el ESG ahora mismo, es decir, cómo somos capaces de cuantificar lo que se está haciendo y cómo lo estás haciendo. Y sobre todo, por la tercera parte que comentaba Irving, todo esto, o esta explosión o este camino viene desde el momento en el que la parte financiera de toda la jugada inmobiliaria, si lo llevamos al terreno inmobiliario, empiezan a interesarse por estos temas. ¿Por qué? Porque al final del día se han comprometido a hacerlo, ¿no? Entonces, van a dar mejores condiciones, van a buscar que las empresas se impliquen. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque no solamente en la parte social, yo creo que es en un contexto general dentro de los tres grandes grupos que estábamos mencionando, esto impacta directamente en la cadena de valor. No solamente lo que tú haces para ti, para adentro, sino cómo sales hacia afuera y cómo impactas en tu entorno, ¿no? Yo estuve en una plática hace relativamente poco tiempo en la que los amigos de Grupo Bimbo comentaban, oye, nosotros tenemos planes especiales para impactar en donde estamos produciendo, ¿no? Pues con la idea de mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, eso es ESG, no solamente es la parte medioambiental. Estoy totalmente de acuerdo con la parte de gobernanza que comentabas, ¿no? Es decir, esas estructuras actuales, pues evidentemente no son las mejores, siempre hay un área de oportunidad para mejorar en todos los casos, ¿no? Porque esto no es una cuestión de ponerle a uno una etiqueta que diga, oye, eres un mal ejemplo de ESG, ¿no? Cada uno aporta en lo que puede y en la parte que considere oportuno para su negocio, pero sí hay un hándicap especial que es la transparencia. Yo creo que una de las grandes lacras que tenemos ahora mismo es la ausencia de transparencia en la capacidad de poder transmitir la información. No es todo el mundo, pero evidentemente sí existe eso, ¿no? Yo creo que no transparencia te lleva a zonas oscuras llevan a temas corrupción y demás, ¿no? Evidentemente, por ahí es por donde entraría un poco el mal camino, vamos a llamarlo así, ¿no? Y luego preguntabas tú, ¿cuál ha sido toda esta evolución? ¿Cómo es que ha venido todo este camino que se lleva andado y por qué hoy todo el mundo habla de ESG? ¿Por qué todo el mundo quiere implementar este tipo de criterios y demás, ¿no? Pues evidentemente, como comentaban, no es algo nuevo, no estamos inventando el hilo negro, pero el COVID ha venido a acelerar todo este tipo de criterios, sobre todo los criterios sociales, ¿no? Que tienen que ver con cómo estás utilizando tus espacios, ¿no? Cómo le vas a dar la seguridad a tus trabajadores de que pueden ir a desempeñar su actividad y a seguir con su vida cotidiana de una forma segura, ¿no? Todo ese tipo de cosas evidentemente empiezan a impactar de nuevo, ¿no? En la parte en la que tú te desempeñas para con ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, todo eso ha acelerado un montón y obviamente ha venido a concluir que efectivamente es importante el poder empezar a mover estos criterios de manera diferente, ¿no? Y luego, como decía, la parte de finanzas, de pronto, y si lo llevamos al terreno estrictamente inmobiliario, aparecen los grandes fondos de pensiones internacionales en mercados más maduros que el mexicano, con estrategias de ESG, no solamente para el desarrollo de inversiones, sino que exigen a sus clientes que así lo hagan, ¿no? Para poder obtener determinado tipo de beneficios. Y estas empresas vienen a ejecutar ese tipo de inversiones a México y lo primero que hacen es pedir que los criterios se sigan continuando, ¿no? Porque esa cadena de valor que estábamos mencionando hace un rato, pues así les obliga, ¿no? Entonces, esa tendencia obviamente se aprende, las cosas buenas se aprenden, y en ese paso pues salta el grupo de las fibras, dicen, oigan, nosotros queremos empezar a reportar
de la forma correcta. Estos son nuestros criterios, sacan una guía. Todo el mundo les miraba y decía, bueno, pues qué bueno, ¿y eso qué es? ¿Y cómo sirve? ¿Y cómo hago yo para seguir los 17 criterios de la ONU? ¿Y qué es el GRI? ¿Y cómo hago para validar todas estas cosas, ¿no? Entonces empieza a crecer ese run, y el siguiente paso que hay es las Afores, ¿no? Que son el inversor principal de este país en temas inmobiliarios institucionales, son las Afores, ¿no? Y es una parte bien chiquita de lo que ellos invierten, ¿no? La parte inmobiliaria, ¿no? Porque invierten obviamente en todo lo demás. Pero ya han dicho, oye, nosotros en nuestros vehículos de inversión en los que vayamos a colocar algo de capital, no vamos a entrar en ninguno que no esté siguiendo este tipo de criterios. Y entonces salta la bomba, ¿no? Y empieza todo el mundo a correr, a tratar de entender de lo que estamos hablando para poder cumplir, ¿no? Porque al final del día una fibra, y lo comentaba Irving, oye, tasas de interés bajísimas, ¿cómo es que no hay un boom de levantamiento de capital ahora mismo? Porque es una oportunidad importante para eso. Y de pronto te encuentras, pues claro, que es que te tienen que adaptar a todo este proceso porque son los nuevos criterios que les van a exigir para poderlo hacer, ¿no? Y todos seguramente habéis visto campañas publicitarias, yo los llamo campañas publicitarias en LinkedIn o en redes sociales de los diferentes fibras, por ejemplo, hablando de todas las cosas que ellos hacen en temas sociales, en temas de gobierno corporativo, cuántas certificaciones van a sacar, ¿no? Y aquí termino en este punto observando un detalle que es bien importante. Habréis visto que se han producido 3 grandes levantamientos de capital por parte de Prologis, Vesta, y creo que es Arta Capital hace unos días también para temas de proyectos verdes, todos liderados en su mayoría o estructurados por BBVA, que está siendo uno de los pioneros en ese aspecto, ¿no? Y están, oye, yo creo, si no me equivoco en la suma, estaban por encima de los 15,000 millones de pesos o más, ¿no? A la hora de plantear proyectos, ¿no? Entonces, obviamente todo esto tiene un impacto para el sector inmobiliario que tenemos que tratar de ayudar a medir de alguna forma, ¿no? Porque no es sencillo, la verdad. Sí, adelante. Como follow-up, sí, creo que es fundamental eso que dices, Esteban. La medición es el primer paso, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado también? Yo creo que hace un año la mayoría de los desarrolladores y operadores inmobiliarios veían las certificaciones como algo de marketing, ¿no? Oye, pues yo certifico mis oficinas porque se venden a mejor precio. Oye, ¿por qué no certificas lo industrial? ¿Por qué no certificas el retail? Porque no se vende mejor. Y si no se vende mejor, ¿para qué lo hago? ¿No? Entonces, la verdad es que en el sector del real estate vamos súper atrasados, ¿no? Y siendo, como decía, uno de los más grandes contribuyentes al cambio climático. Ahora, ¿qué está cambiando? Es justo lo que decías. Las Afores poniendo atención. Nosotros en el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes lo que hicimos fue decir, bueno, empecemos por la información. Si nos reportan información, entonces te puedes medir. Si te puedes medir, puedes mejorar y yo puedo presionarte para que mejores, pero con información, ¿no? Lanzamos este consenso de mercado porque todo el mundo dice, sí, voy a hacer ESG. Y se cuelga la bandera, pero no tienen ni idea qué reportar. Entonces tratamos de hacer un consenso y estándares para que todo el mundo sepamos y hablamos el mismo idioma. Igual que la información financiera, hablar de la información en ESG. Y ahora, pues ya hay más interés. Yo lo que veo en el real estate es que hay más interés por un incentivo financiero. Creo que todavía no queda muy claro el beneficio y el retorno social y ambiental, que es fundamental, ¿no? Y si ves evidencia de esto es que si te fijas en los portafolios públicos de real estate, o sea, tanto las empresas como las fibras inmobiliarias, la que más activos tiene certificados, pues tiene el 34% de su portafolio. Luego le sigue una que tiene el 10%. Y ya de ahí otras empresas tienen 10 edificios, 5 edificios, pero en realidad no existe todavía un foco en certificar. Lo que causa el certificar una propiedad es que tienes que ser eficiente en agua, tienes que ser eficiente en consumo de energía, tienes que ser eficiente en waste management, en cuestiones térmicas, la parte social, en que sea buena ventilación para los habitantes, para los inquilinos. O sea, todos esos criterios, una certificación lo que te hace es tener un mínimo auditado por un tercero. Y tan no vemos un enfoque, y siendo honestos, todo el mundo saca su reporte con una planta,
pero no vemos actualmente una explosión de certificaciones, que yo creo que sí lo deberíamos de ver y de reportar de acuerdo con estos estándares internacionales, que es como se empieza. Ese es hasta donde yo evalúo la transición y cómo ha estado evolucionando en el espacio de real estate. Qué interesante lo que mencionan, fíjense, y voy a tratar un poquito de colocarme o pasarme por estos tres aspectos que ya lo decían los dos, ¿no? No solo es el tema ambiental, pero creo que es un punto de partida, porque creo que es en lo que más avanzado ha estado el tema del reporteo y la certificación, ¿no? Hoy, desgraciadamente, probablemente sí, yo no conozco y ustedes me dirán, se pueda medir el efecto que está teniendo cierta compañía o cierto vehículo en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Que eso es parte de la ASG. Entonces, déjenme ponerlo un poquito en perspectiva y pasándome al tema ya de la fotografía actual, ¿no? Hablaba Sirvin de ciertos vehículos, yo voy a hablar de 5 en particular, fibras específicamente. No voy a decir los nombres, pero sí voy a decir, por ejemplo, si consideramos el número total de propiedades y de estas, ¿cuáles o en qué porcentaje tienen un estímulo de certificación ambiental? Voy a empezar por ahí. La que, ya lo decías tú, ¿no? Por encima del 30, etcétera, pero de ahí te brincas a 23, luego te brincas a 26%, esto en número de propiedades, y luego de ahí te brincas al 4%, 4.5% y 3.5% del total de su portafolio. Es decir, nada, ¿no? Incluso con este 20, 26, 30%, deberíamos tener el 100% de las propiedades. Y evidentemente yo sé que esto es una evolución, ¿no? A lo mejor si algún representante de fibras me estuviera escuchando aquí y si lo está haciendo, bienvenido a la charla, me diría, oye, pues estamos dando pasos, ¿no? Aguántanos tantito, tenemos apenas 11 años. Pues sí, yo igualmente, y eso fue un tema muy platicado, ¿no? Y perdón que me desvíe el tema un poquito, en el tema del fibra de ahí, oigan, nosotros llevamos 11 años. Estos señores tienen 50 años ya con los REITs, sí, pero ¿por qué no aprendimos de esos 50 años, no? O sea, ¿por qué no? Exacto. Mira, no empiezas por el telégrafo si ya tienes los celulares ahí. Exacto, o sea, no tiene sentido ese comentario. Oye, a veces yo ahí discrepo un poco, porque a veces también es un tema cultural y también tienes que aprender a caminar antes de correr, ¿no? Yo creo que es bien importante que dentro de esto que estamos hablando, de cuál es el estatus actual, ¿no? Y de cómo medir y cómo plantear todo esto. Yo creo que hay una cosa que contó Carlos Seide que yo creo que aplica perfectamente a lo que estamos viviendo nosotros aquí hoy, ¿no? Con respecto a la forma de medir o a cómo se quieren implementar todo este tipo de cosas en el futuro que estamos hablando 2025, 2030, que es el plan original que se tiene, ¿no? Pero comentaba Carlos Seide que que el precio y el valor no es lo mismo. Muchas veces coinciden, ¿no? Pero a veces, por situaciones externas a esos dos conceptos, ese valor se separa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo o qué es lo que vislumbro que puede pasar a futuro desde el punto de vista del impacto de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, del no tomar acciones con respecto a esto y de que solo el 25% de tu portafolio esté en el mayor o en el mejor de los escenarios siguiendo este tipo de alineación, ¿no? Pues resulta que si tú tienes un activo que está sujeto a una explotación económica hoy, ¿no? Que no puede tener un inquilino porque no ha tomado decisiones ESG que le permitan tener un inquilino que esté asociado a eso, evidentemente deja de tener sentido como atractivo de inversión, ¿no? Entonces ahí es donde se produce ese gap, ¿no? Es decir, el inmueble puede tener unas características técnicas increíbles, puede ser perfecto en todo, pero no lo pueden utilizar los que sí están buscando ese tipo de aplicación de criterios, y por el contrario, si tú eres el dueño del inmueble, no vas a hacer todo el esfuerzo para voltear y mirar y decir, y ahora voy a contratar a la peor empresa del mundo porque me paga mucha renta. Sí, claro, puede hacer sentido desde el punto de vista económico o financiero, pero choca o impacta directamente contra las estrategias que son ahora el análisis de riesgo. Eso te lleva a pensar, oye, pues ¿cómo medimos, no? Claro. Pues hay que medir a través de la ocupación del espacio, cómo se ocupan los inmuebles donde las empresas producen, o en tu casa donde tú vives, ¿no? Porque eso también se puede llevar al nivel de las personas. Y entonces ahí es donde yo creo que está ese gap. Ese es el gap de medición, es el impacto si lo ves desde el lado inmobiliario, es el impacto
en el valor de los activos. Pero olvídate del impacto del valor de los activos. Si no lo haces, ahora empieza a pasar, que eso es también parte de la, vamos a llamarlo, de la moda, ¿no? Que tu imagen de marca se puede ver afectada si tú no estás siguiendo ese tipo de criterios también. Y por tanto, empiezan a cruzar ese tipo de rayas rojas, ¿no? Que al final del día, ¿qué le va a pasar a estas fibras mañana si no hacen nada con respecto a sus inmuebles, ¿no? Fíjate. Ese es el punto, ¿no? Perdón que te interrumpa, porque ahí tocas un tema bien interesante y voy a preguntar esto, porque, digo, aunado a lo que dices, ¿cuáles son las afectaciones, Irving, de no montarse al barco lo antes posible? Porque, a ver, Esteban tiene razón en algo y que es para mí muy importante. Tú a lo mejor imaginemos que hipotéticamente eres un fideicomiso o un vehículo de inversión público que tiene el 100% de sus assets certificados. Y estoy enfocándome 100% en el tema ambiental, que nuevamente esto no lo es todo. Pero ¿qué pasa, como dice Esteban, si uno de sus inquilinos es uno de las empresas en la industria más contaminante del mundo, ¿no? Entonces, ahí, evidentemente, aunque tus assets, o 100% de tus assets estén certificados, pues traes ahí ¿cómo se llama? Pues una piedrita en el zapato que dices, oye, pues sí, espérame, va a ser totalmente verde. Y a la inversa es lo mismo, ¿no? Oye, tú eres un tenant que represente el ASG en su mayor expresión, pero llegas a una empresa, Honor, que te va a decir, pues acá el ASG no existe. Entonces, ahí la afectación se ve complicada, ¿no? Tanto en la marca como en la operación, etcétera. Ahora, yo te preguntaría, Irving, ¿cuál es el riesgo de no adoptar estas medidas lo antes posible y qué es lo que tendrían que hacer tanto inversionistas, diagonal desarrolladores institucionales, diagonal patrimoniales, al repensar su estrategia o su tesis de inversión? ¿Qué es lo que se tiene que hacer de aquí para adelante en este sentido? Fueron muchas. A ver, la primera, ¿qué pasa? Ok, eres un operador de real estate con el 100% de tu portafolio certificado y tienes al diablo como inquilino, ¿no? Ahí la respuesta sería, mira, hay varias estrategias. Primero, pues esta empresa que es muy contaminante, tú eres parte de su supply chain, ¿no? Tú estás siendo parte de la solución para que esa empresa se vuelva más verde, ¿no? Y reduzca sus gases de efecto invernadero. 1. 2. Existen mecanismos que son innovadores, que son green clauses, ¿no? Tú como dueño de real estate, tal como las Afores, tal como los bancos, puedes jugar con incentivos económicos, ¿no? Tú te puedes fondear más barato, tú jalas un crédito verde que están siendo más baratos que los créditos normales y puedes de alguna manera transmitir ese incentivo a tu tenant diciendo, mira, si tú cumples estas metas, te voy a bajar la renta en tanto. Y entonces ahí pones un incentivo financiero y a ver si no lo motivas a ser más verde, ¿no? Aunque su corazón no lo sea. Ahí puedes jugar con los incentivos, ¿no? Estos son, pero hay formas donde se puede motivar a que tu inquilino sea así. Otra es que el tener un edificio verde, parte de los ahorros en utilities que se vuelven ahorros económicos son compartidos, ¿no? Entonces, pues tu tenant va a tener ese incentivo en estar en propiedades más eficientes, ¿no? Lo cual pues, te trae una mejor demanda. Entonces, el chiste es buscar las formas y los mecanismos para llegar ahí. Preguntabas, ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? El riesgo, yo te pondría primero el riesgo más importante, que es que no sabemos el riesgo sistémico, o sea, el riesgo para la humanidad de no cumplir. Y ya vimos que a los emergentes nos pega mucho más las crisis globales que a los desarrollados, ¿no? Lo vemos con el COVID. Nosotros, ¿qué población tenemos vacunada? Y los Estados Unidos, ¿qué población tienen de su población vacunada? Y eso genera una recuperación económica, etcétera. Lo mismo pasa con el cambio climático. Nosotros somos más susceptibles a los riesgos climáticos, ¿no? Y que se traducen en riesgos económicos. Ese va a ser el primer riesgo de no hacerlo y el cual me parece más importante. Si lo ves económicamente, el riesgo es
como dueño de real estate es ser menos competitivo para tus inquilinos. Como te decía, ese beneficio compartido, pues otros dueños que no se hacen eficientes, pues los inquilinos que habiten esas propiedades menos eficientes pues van a pagar más en luz y en agua, ¿no? O tener que traer 1000 pipas cuando el agua se acabe en la Ciudad de México, que va a pasar en 30 años. Otro riesgo es difícil acceso a financiamiento, ¿no? Ahora se ve como un incentivo, pero esto en 5 años va a ser mainstream, tal como la era de la digitalización, donde los pioneros al digitalizar su modelo de negocio tenían una ventaja. Ahora es mainstream y ya lo vemos, ¿no? Lo mismo va a suceder con la sustentabilidad. Primero se vuelve una ventaja competitiva y ya después va a ser mainstream, y el que no lo tenga, pues va a ir decantándose, ¿no? Al ser menos competitivo. Entonces, eso se traduce ahora en mejor acceso a capital en cuestiones de financiamiento, pero después va a ser ya de plano no te fondeo porque no eres verde, ¿no? O porque tienes un mal governance que estamos viendo ahora. Tercero, es la regulación. Ahora en países desarrollados sí vemos, y con la estrategia que trae Biden en los Estados Unidos, pues sí vemos que se está poniendo mucho más astringente la regulación, y el real estate es de los preferidos. ¿Por qué? Porque atacas un sector muy contaminante, ¿no? Y ahí está, o sea, es fácilmente fiscalizable el real estate. Y mientras más suba la regulación, pues te vuelves menos competitivo si eres menos eficiente porque tienes multas, etc. Y la última es tu precio de salida, ¿no? Tu valor terminal. Cuando quieras vender un activo, pues el comprador que haga el underwriting va a decir, pero mira, tu edificio no es eficiente. Entonces, para hacerlo eficiente, yo le tengo que meter A, B, C y D de CAPEX, ¿no? Y eso directamente te lo voy a descontar, ¿no? Más una prima, porque eso me va a llevar un tiempo, y ahí es donde sufre también el precio de tus activos. Por decirlos menos, estos creo que son los más relevantes para el real estate. Déjame ponerte un ejemplo de un buen amigo que había escuchado de temas de ESG. Es un family office muy chiquito que tiene, ¿qué te digo? 10 naves industriales aquí en México, la mayoría de ellas rentadas a empresas AAA, ¿no? Con el que yo comentaba como amigo, ¿no? Este tipo de criterios, y yo le incitaba a dar esos pasos, y él siempre me decía, Esteban, estos son cosas de ciudad. A mí esto no me va a afectar ni en el corto ni en el largo plazo, ¿no? Entonces, atendió a una de las múltiples conferencias que hay ahora mismo sobre este tema, y terminó la conferencia, descolgó el teléfono y me dijo, ¿cuándo nos sentamos a hablar realmente de ESG? ¿Qué había pasado? Pues que uno de sus inquilinos había dicho, si yo no tengo los criterios ESG en el inmueble en el que yo esté, me voy a tener que salir por obligación. Es decir, mis pólizas de seguro no me van a cubrir, mi productividad se va a ver afectada, o la capacidad de obtener financiación verde para mi negocio y evolucionarlo y crecerlo, evidentemente pues me voy a salir, ¿no? Y entonces este señor de pronto se dio cuenta, dijo, si yo hoy no hago nada, ¿no? O no empiezo a tomar un camino orientado hacia esos criterios, voy a perder a mis inquilinos. Y si estos señores suponen el 60% de mis ingresos promedio, ¿no? En rentas, pues estoy muerto, ¿no? Entonces, ¿eso que nos ha llevado? A poder ayudarle a crecer y a entender un poco de lo que estamos hablando. Eso es llevado al terreno a lo mejor más bajo de toda esta pirámide que estábamos tratando de dibujar, en la cual estaban los constructores, desarrolladores o patrimonialistas, por encima están TECADES, Fibras y demás, por encima están Afores y por encima están inversores institucionales de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante entender esto que tú estabas comentando, el impacto en el valor del activo. Creo que eso es lo único que realmente puede hacer mover la aguja a muchos de los que hoy no están siendo proactivos en ese aspecto, y que van a tener que serlo porque, como tú dices, es un más dentro de 5 años. 2025 es una línea que tienen marcada la mayor parte de las empresas de cualquier sector, de cualquier tipología. O sea, tú ahora mismo escuchas, oye, quiero entender qué es ISO. Explícame cómo hago lo del gobierno corporativo, cómo puedo hacer para avanzar en ese aspecto, cuáles son las normativas que yo tengo que seguir, o cómo me puedo certificar para hablar de mejoras en la utilización del agua, o qué hago con mis desechos, desperdicios, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso, ¿no? Entonces, todo eso tú lo embornas en una perspectiva inmobiliaria, en un edificio, en un activo inmobiliario, y al final todo eso te lleva a cómo se está utilizando ese inmueble, ¿no?
Es decir, ¿cómo puedes medir las acciones del propietario, las acciones del usuario, el propio edificio per se, con su actividad inherente dentro del mismo? Creo que esa es la manera que se puede llevar para que todo el mundo de una manera estandarizada pueda tener un criterio parecido, ¿no?, a la hora de evaluar todo esto, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando se produjo hace unos años el cambio de la norma 16 en las normas internacionales de contabilidad, en las IFRS, ¿no? Todo el mundo vuelto del revés, porque resulta que ahora hay que declarar en el balance la obligación del contrato. Bueno, pues no descartes, y eso yo tengo entendido que se está buscando la posibilidad de obligar a las empresas públicas a reportar bajo criterios, y sí están buscando la estructura de llevarlo. Pues no descartes que dentro de unos años tengamos delante una normativa que ponga en tu balance cuál realmente es tu esfuerzo o tu desarrollo en ese aspecto, ¿no? Y cuáles van a ser las métricas y cómo lo vas a llevar. Pero al final, yo creo que todo esto es atomizable. La idea es la cadena de valor. Todo esto al final del día es cómo hacemos cada uno, lo decía al principio, cómo hacemos cada uno para tratar de impulsar algo en nuestro lado. Es decir, hay una fórmula matemática, estoy tratando de acordarme de ella. Si tú pones 1 elevado a 365, el resultado es 365, ¿verdad? Pero si pones 1.01 elevado a 365, es 37.7, es decir, un 0.1 de esfuerzo en algo puede tener un impacto brutal. Es decir, como personas, ese pequeño esfuerzo a lo mejor de reciclar, ese pequeño esfuerzo de trabajar en el enfoque del medio ambiente, ya no en el social, sino en el de medio ambiente, te puede llevar a un cambio radical en todo esto. Y tú decías, dentro de la producción, de la huella de carbono de las diferentes empresas, ¿no? El inmobiliario es uno de los que más impacto tiene por todo su proceso, es decir, desde los materiales, cómo los construyes, cuándo los utilizas, qué hacen para transportarlos, porque evidentemente empiezas a tener en cuenta, oye, cómo se produce el acero para los edificios, cómo se produce el cristal de las ventanas, todo ese tipo de cosas que obviamente ya estaban vistas y revisadas de hace tiempo, pues evidentemente impactan en todo este proceso, ¿no? Y yo creo que el ESG lo que viene es a abrochar el círculo, a cerrar ese camino y a partir de ahí empezar a crecer, ¿no? Esa es un poco mi perspectiva. Oye, Esteban, ya, déjame preguntarte, Esteban, no me dejas preguntarte nada. Ya te fuiste con todo lo que te quería preguntar, ya lo respondiste. Ya me callo. No es cierto. Pero a ver, creo que tocaste temas bien valiosos y que tienen que ver directamente con algunas de las preguntas que están haciendo aquí, ¿no? César Treviño, por ejemplo, me quedo con el tema de externalidades. Y al final, regular las externalidades debería ser un tema exclusivo del gobierno, es decir, una cierta regulación que ayude justamente a ver qué está sucediendo entre los privados, los públicos, los inversionistas, etcétera, como para tener, digamos, un ambiente en común, ¿no? En donde todos se vean beneficiados y no se vean mermados los intereses de ninguno, ¿no? Creo que hoy, como siempre, ¿no? Y sin temor a equivocarme, las propuestas de privados llegan mucho antes que cualquier regulación gubernamental y eso evidentemente pues no ayuda mucho a que todo esto trascienda, ¿no? Otro tema que a mí me parece que Ana Paula Ibarra toca, y aquí te lo quiero preguntar a ti, Esteban, porque entiendo que estás haciendo algo muy valioso de cara al futuro para medir justamente el impacto o el riesgo que pudiera tener un activo, particularmente en este factor o en estos factores de la ESG. Dice, ¿qué índices son los que están utilizando en México? Yo conozco Standard & Poor's, ¿no? Que es creo que el único, salió el año pasado. ¿Qué calificadoras en México son las que están realizando estas evaluaciones? Y si tienen alguna regulación para hacer esa evaluación. Hasta donde yo entiendo, no hay ninguna regulación para la evaluación de proyectos en sentido. Sin embargo, dejo que contestes tú, Esteban, esta parte, ¿no? ¿Qué está sucediendo ya de cara hacia el futuro? Y también me encantaría que Irving nos platicara un poco desde esta parte institucional y experiencia que ha tenido, cómo han venido ustedes regulando esas inversiones en otros vehículos, ¿no? Ya lo decía Esteban, hoy las Afores en general invierten alrededor del 2% de sus portafolios en real estate, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han visto? Primero, Esteban, ayúdanos a entender cómo poder hacer esto, quién está regulando, se está regulando, hay autoridad, no hay autoridad, cómo lo estás haciendo, cuál es tu propuesta particular que me ha sido bien interesante. A ver, vamos a hacer el comercial. No, mira,
yo creo que hay múltiples grupos de acción que están tratando de medir todo esto, ¿no? Principalmente enfocados a la parte financiera. Comentabas tú Standard & Poor's, pero está Sustainalytics, está MSCI, están prácticamente todas las empresas de rating del mercado están tomando esa acción. También se puede medir o tratar de medir a partir de las diferentes stock exchange, ¿no? Están creando grupos que tienen una definición específica y que pertenecen a la inversión ESG, ¿no? Por otro lado, si lo ves ya más desde el lado de los estándares, está el GRI, que está tratando de alinear todos los conceptos y parte de los 17 criterios de la ONU, entonces está tratando de aterrizarlo a la parte inmobiliaria también, no solamente a la parte inmobiliaria, pero también a otras esferas del negocio, ¿no? Si lo ves, por ejemplo, GRESB es otra de las asociaciones que está viendo cómo analizar portafolios y cómo poder cumplir con este tipo de cosas, ¿no? Al final, ¿para qué? Para que el Nasdaq diga que tú perteneces a tal grupo y estás dentro de se me ha borrado la palabra ahora mismo, por eso. Bueno, de este nivel o de este grupo de empresas principales que conforman este índice, ¿no? Al final ese es un poco el concepto de medición que estamos teniendo ahora, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros lo que estamos poniendo es un poco, lo estoy tratando de explicar a lo largo de la plática, lo que estamos haciendo es, a partir de un activo, tratar de identificar ese riesgo a través del uso, ¿no? ¿Cómo lo podemos medir? Pues como estábamos diciendo, ¿no? Pues el poder hablar del propietario, cuáles son las acciones que está llevando a cabo, el hablar del edificio y cómo se está interactuando en él y qué riesgos suponen un determinado grupo de usuarios. Al final, eso que nos da una métrica. Hemos sacado un algoritmo que nos permite ver un poco cuál es ese gap que estaba mencionando hace un rato, ¿no? Es decir, el precio diferente a valor por el impacto del ESG. ¿No? Es decir, ¿cómo vas a hacer tú para que esos dos valores se junten lo más posible, ¿no? ¿Por qué ese criterio? ¿Por qué esa forma? Porque lo decía también, ¿no? Si tú no puedes poner en arrendamiento al precio que quieres un activo acorde a la inversión que tú has tenido que llevar, estás perdiendo capacidad para con tus inversores, ¿no? Si eres un vehículo, ¿no? Entonces, al final del día se produce un gap, ¿no? Es decir, cuánto dinero alguien estaría dispuesto a pagar por un activo versus lo que el activo vale per se, ¿no? Entonces, esa es la medición, porque ese es lo hemos querido llamar ROE, es como un algoritmo, ¿no? Que nos permite ver qué porcentaje de impacto tiene el no ejecutar este tipo de acciones de ESG. Medimos miles de métricas, pero lo que hacemos principalmente es apoyarnos en información pública, en la información que las empresas reportan, con el riesgo que Irving estaba mencionando, es decir, que alguien reporte algo pero realmente no esté haciendo nada, ¿no? La idea es generar un punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí empezar a crecer con información de verdad, ¿no? ¿Y cómo va a pasar eso? Pues un poco como te pasó a ti en algún momento, ¿no? Es que eso que estás diciendo sobre mí no es cierto. ¿Por qué le estás dando un impacto del 20% al valor de mi activo por un riesgo de ocupación? Pues mira, porque esta es la información que tú tienes publicada, esto es lo que hemos podido encontrar de ti, estos son los indicadores que hemos podido observar sobre tu desempeño, y eso es lo que nos sale. Si tú tienes algo distinto, dínoslo y con mucho gusto lo modificamos, ¿no? Pero ese es un poco el concepto y cómo estamos queriendo crecer a partir de lo que consideramos que es el punto importante, que es cómo medir el impacto en el valor de los activos inmobiliarios para que puedan empezar para que realmente les duela, porque no es otra cosa nada más que eso, ¿no? Claro. Oye, pues interesantísimo lo que están haciendo, Esteban. La verdad es que a mí me parece que es algo que no existe en el mercado y que y como dices, que si logras ponerle justamente a esta receta, logras meterle todo lo necesario para que cuaje este algoritmo, seguramente va a ser algo y estoy seguro que pasará así. Estoy seguro que será algo muy útil para el real estate institucional. Irving, antes de que me ayudes a responder también la anterior pregunta, Alex King, que es un excelente amigo mío y de Sila, dice, en su opinión, ¿qué sector industrial versus oficinas versus residential versus retail es más probable que experimente un progreso, éxito, ¿no? Diagonal éxito más grande en los próximos 4 años, ¿no? En este sentido. ¿Y por qué lo creerías así? Y aunado a esto, pues ahora sí ayúdame a entender justamente qué es lo que ustedes ven a la hora de observar, o lo que tú decías, ¿no? El underwriting, a la hora de generar este underwriting, ¿cómo lo ven? ¿Desde qué perspectiva lo ven?
y cómo logran empatarlo con alguna métrica indicador, ¿no? A la hora de invertir. Bien, como comentaba, el activo más adelantado son oficinas, ¿no? Y las oficinas clase A. Es el tipo de activo que más certificado está y más avanzado va en estos criterios. Ahora, ¿cuál será el que más rápido avance? Yo creo que es residencial, ¿no? Ahí estamos viendo con Edge, justo la plataforma de certificación que lanzó el IFC hace unos años. Las vivienderas están utilizando esta plataforma para hacer mucho más eficientes pues, sus desarrollos, ¿no? Y esos desarrollos, o sea, son las grandes vivienderas y pues el deployment de ese capital y de esos desarrollos es muy grande, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Del real estate comercial, probablemente oficina se quede algo estancado, yo creo, porque también la situación no permite mucho CAPEX adicional, ¿no? Dadas las desocupaciones y los riesgos que vemos hacia adelante, la incertidumbre. Entonces yo creo que la parte industrial y retail son los que más van a despegar en ese sentido, ¿no? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. Siempre te bombardeo con preguntas, pero la segunda iba más encaminada a tu experiencia a la hora de evaluar un proyecto, una oportunidad de inversión, ¿no? Hasta el momento, ¿cuál ha sido? ¿Cómo haces? Y esto muy de la mano con la pregunta que hacían, ¿no? Que hacía Ana Paula, que era, pues, ¿cuál es mi referencia, no? Y tú has tenido muchas iniciativas, hablando particularmente de la que ya mencionaba en un principio, ¿no? El Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Evidentemente está el tema de la MeFibra que comentaba Esteban. ¿Cómo ustedes, desde tu perspectiva de inversión en Sura, habías o has realizado este examen underwriting de las oportunidades de inversión a las que quieres agregarle este componente? ¿Cuál era tu referencia, ¿no? Mira, la referencia era SASB, ¿no? Esos son los estándares que nosotros empujamos porque se centra en los criterios ESG que, pues, más importantes para los inversionistas o que más afectan el valor de una compañía, ¿no? En este caso, pues son energía y agua, ¿no? En el caso de real estate. Entonces, la idea era contar con la información estandarizada de todos los vehículos inmobiliarios, de tal forma que tú pudieras evaluar potenciales riesgos. O sea, lo puedes meter como un precios al carbono en el futuro. Si mides las emisiones de gases de efecto invernadero de esta empresa en particular, puedes estimar cuáles van a ser los costos del carbono en el futuro, ¿no? O si es menos eficiente en agua, puedes estimar un mayor crecimiento de los precios en agua, ¿no? Y así estimar los márgenes estabilizados, ¿no? Que es ahí donde se ve afectado principalmente y donde ves el valor terminal y donde te afecta más. Pero todavía no contábamos con esa información. Ese es el problema, ¿no? Y al no contar con la información, pues no puedes comparar entre dos vehículos y no lo puedes incorporar dentro de un modelo financiero. Ese es el mayor problema, ¿no? Ahora, de lo que te puedes valer es de las certificaciones y jugar un poco con el costo de capital. ¿Por qué? Porque sí estamos viendo que las empresas con certificaciones están pudiendo apalancar esos activos particularmente con mejores tasas de financiamiento, ¿no? Estamos viendo en pesos hasta 50 basis de reducción, en dólares 26 basis, o sea, lo cual es muchísimo, y eso sí va directamente a la creación del valor para el shareholder, ¿no? A la hora de evaluar un activo, ya en una inversión en directo, lo que puedes hacer es estimar el CAPEX adicional que puedes hacer para enverdecer el edificio, hacerlo más eficiente y medir las diferentes tasas de retorno de ese CAPEX marginal, de acuerdo con los ahorros económicos y en consumos que te va a dar. Y esa es la aproximación que pensamos que un inversionista de real estate en directo debería de hacer. Gracias. Oigan, pues nos queda un minutito y quisiera aprovecharlo como para hacer un wrap-up y agradecerles, evidentemente, pero
Me parece que hoy debemos estar, como lo han repetido ustedes a lo largo de la charla, muy concentrados en cómo impactamos justamente o cómo hacemos atractivas nuestras inversiones, ya sea también para el mercado de deuda o para el mercado de equity, con este tipo de factores o reportando este tipo de factores o generando iniciativas que ayuden a ser más atractivo, no necesariamente por el lado financiero, es decir, evidentemente nadie está peleado con su lana, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere obtener alguna ganancia física, ¿no? De todo esto, pero más allá de esto, ¿cómo afectamos o cómo logramos que se afecten positivamente comunidades? ¿Cómo, ya lo decían aquí en un comentario en las preguntas, ¿no? En el chat, ¿cómo hacemos que haya más engagement por parte de los empleados a todo este tema, ¿no? ¿Cómo hacemos que no solamente esto permee dentro de la empresa, sino efectivamente en las inversiones que generamos de ahora hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que yo rescato de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el landscape de inversión de México hacia, lo decía Esteban, hacia el 2025-2030? Me parece que yo soy muy optimista y creo que empezaremos a tomar este tipo de iniciativas de la mano de líderes como ustedes, ¿no? Que están haciendo algo por poder medir de alguna manera el riesgo, el impacto y sobre todo los retornos que pudieras tener tú como inversor, ya seas un retail investor o ya seas también un inversionista institucional, ¿no? Entonces, no sé si quieren comentar algo muy rápido, Esteban, Irving, y nos despedimos. Empiezo por agradecerte la oportunidad de contar todo esto, ¿no? Porque yo creo que es bien importante sensibilizar y esa es la forma en la que vosotros desde Sila tenéis de impactar en la cadena de valor para que todo esto empiece a tomar conciencia, ¿no? Yo creo que es bien importante el que vosotros podáis vincular no solamente la data que vosotros tenéis en vuestra plataforma, sino cómo hacéis para incorporar este tipo de situaciones que al final del día van a venir a impactar esos números que tú estás reportando. Yo me quedaría como resumen y le dejo a Irving que haga el cierre. Yo resumiría todo esto en haz lo correcto, ¿no? Es decir, si vas a tomar decisiones que tengan que ver con la parte de la sustentabilidad, hazlo y aprende a medir cómo puedes mejorar todo eso, ¿no? Si tu objetivo es impactar en la parte social, en que tengan mejores condiciones, cómo retener el talento, cómo hacer todo ese tipo de cosas, lo mismo, plantea estrategias dentro de tu compañía que te permitan alcanzar ese tipo de proyectos y que los puedas medir, ¿no? Y sobre todo, me quedaría, aparte de haz lo correcto, por una palabra que tú dijiste al principio, transparencia. Sin transparencia no hay información eléctrica y de agua, no hay nada que podamos hacer, ¿no? Con respecto a todo esto, y no se puede medir nada si no tienes esa información. Yo creo que ese sería mi cierre de ese sentido. Yo creo que lo que se necesita dentro de las empresas es enfoque e innovación, ¿no? Y en cuanto a enfoque, veo ahí un obstáculo, ¿no? que es generacional, ¿no? Estos valores pues, son más apegados a las nuevas generaciones, ¿no? Los millennials son están mucho más relacionados con temas de sustentabilidad y bueno, la generación Z ni se diga, ¿no? Entonces tiene que cambiar el mindset también en el top management de las empresas y no solo por incentivos financieros, sino tener un verdadero enfoque y convencimiento de que esto es lo que se tiene que hacer. Si no tienes un enfoque y nada más vas por el tema financiero, haces lo mínimo, ¿no? Y lo que te lleva un verdadero enfoque, ¿no? Y un propósito es la segunda, que es la innovación. El encontrar como si todo el mundo te dice, ay, es que es muy difícil medir, ay, es que los inquilinos no me dejan. Bueno, innovemos. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos meter tecnología? ¿No? ¿Qué mecanismos, qué estrategias, qué arreglos se pueden tener con los inquilinos para mejorar juntos, ¿no? Y al generar este tipo de innovación en construcción, en medidas, en técnicas, lo que generas pues es un edge en competitividad, ¿no? Y eso es un ciclo virtuoso que te permite crecer, ¿no? Pero yo lo enfocaría en un verdadero enfoque y un verdadero propósito y verdadera innovación, ¿no? Que es lo que necesita el real estate en estos momentos. Buenísimo. Bueno, pues mil gracias, Irving, Esteban. Fue una charla pues muy nutrida, con ganas de quedarnos un poco más de tiempo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Veo pues muchas caras conocidas.
no caras por sus fotos me refiero, ¿no? Pero muchos nombres por lo menos. Gracias a todos y esperamos que no sea ni la primera ni la última charla, sino que haya más, a ver cómo vamos avanzando en este tema. Les agradezco de verdad. Gracias por su tiempo a ambos. Muchas gracias. Encantado.